Les habla el pastor Armando Ruiz, pastor de la Iglesia Tierra Prometida en la ciudad de Sevilla, en España. Bien, bienvenidos un día más a nuestro culto de adoración y de predicación de la palabra, en el cual vamos a ver hoy un tema que se titula Formas de ser tentado. Repito, formas de ser tentado. En la Biblia vemos varios ejemplos, vemos varias formas de cómo las personas son tentadas. Y vamos a verlo en el Nuevo Testamento, algunas formas, algunas maneras en cómo la Iglesia de Dios tiene que estar preparada, cómo la Iglesia de Dios tiene que estar alerta para saber diferenciar, para saber discernir cuál es una tipo de tribulación o un tipo de tentación o un tipo de duda, o si viene de una cosa o viene de otra. Por eso vamos a ver algunos ejemplos, como a través de la Biblia entendemos y comprendemos de dónde viene, y posiblemente comprendamos de dónde viene alguna tentación. Vamos ahora y presentamos la predicación. Señor, bendito sea tu nombre. Venimos delante de tu presencia en esta hora para que tú seas el que tome el control, el que tome la autoridad de todo. Es para tu gloria, es para tu honra. Nos ponemos delante de ti, Señor. Toma tú el control porque tú eres fiel y porque para siempre es tu misericordia. Anúlame a mí, Señor, que sea tu Espíritu Santo, tu espíritu de bendición, tu espíritu de edificación, tu espíritu de sabiduría, de comprensión, el que hable a tu iglesia en este momento, aquellos que están con nosotros en directo y aquellos que más adelante verán o escucharán esta prédica. Te lo pido todo en el nombre de Yeshua, que es nombre sobre todo nombre, arriba en el cielo y abajo en la tierra. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ver diferentes formas de ser tentado. Y la primera de ellas la encontramos en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 3. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 3. Y si leemos en el versículo número 1, del 1 hasta el 6, vamos a ver cómo el apóstol Pablo, escribiéndole a los ciudadanos de Tesalónica, a los que viven allí, les relata algo importante, les relata algo que les dice lo siguiente. Por eso, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Y ahora dice el versículo 4 lo siguiente: cuando estábamos con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones. Y así sucedió, como bien sabéis. Por eso también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, pues temía que os hubiera tentado el tentador y que nuestro trabajo hubiera resultado en vano. Pero cuando regresó Timoteo, nos dio buena noticia de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño y que deseáis vernos como también nosotros a vosotros. Bien, aquí vemos como ya el apóstol Pablo
advierte a la iglesia de Tesalónica que va a pasar por momentos de tentación, que les queda mucho camino por recorrer, que les queda mucho camino por andar todavía, pero que eso va a servir para que ellos crezcan y maduren en su fe, que eso va a servir para que ellos no se amilanen, para que ellos no se acobarden, para que ellos no tengan temor ni tengan miedo, porque tienen ustedes que pensar una cosa, hermanos, amigos, hermanas. Dice el verso 4 que cuando estábamos con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones y que así sucedió. Por eso es de todos sabidos, y me refiero de todos, todas aquellas personas que realmente han conocido a Cristo como su Señor y Salvador. Me refiero que todas aquellas personas que realmente han puesto a Jesús como la piedra angular de su vida, que realmente aquellas personas que saben en quién han creído, que saben en quién han confiado, están totalmente seguros de que en el caminar como cristianos, de que en el caminar como hijos, como hijas de Dios, pasaremos por momentos de tentación, que seremos tentados, que el diablo, que el Señor nos reprenda, está detrás esperando que caigamos todos y cada uno de nosotros, que el diablo está detrás dándole a cada uno de nosotros aquel caramelo, aquel dulce que sabe que es más apetitoso para nuestras vidas, que Él está deseando que nos desanimemos, que nos desmotivemos, que dejemos de venir a la iglesia, que dejemos de congregarnos no solamente los días de oración, que tan importante es los días de oración, porque la presencia del Señor se manifiesta, porque la comunión de los hermanos es notoria. No solamente no quiere eso, sino que además impide incluso que el domingo vengamos a la iglesia poniendo sueño, poniendo cansancio, poniendo dolor, poniendo desánimo, poniendo enemistad, poniendo hambre, calor, frío, sueño y todo un gran número de cosas, pero que casualmente cuando salimos de la iglesia, cuando ya llegamos a casa, todo eso desaparece. El sueño desaparece, el cansancio desaparece, el dolor desaparece, la queja desaparece y ya todo, ¡ay, qué alegría! ¿Por qué? Porque era el diablo el que estaba tentando a la iglesia para que no viniera al culto el domingo. Porque era el diablo el que estaba tentando a través de la tribulación y metiendo dudas sobre ¿será esto de Dios? ¿Será esto de Dios? ¿Será esto mío? ¿Será esto de la carne? No me siento bien, tengo muchas dudas, que si el pastor por aquí, que si la pastora por allí, que si los hermanos de no sé qué, que si las hermanas de no sé cuánto, que si el coro por aquí, que si el coro por allí, que si las alabanzas, que si toma, que si dale. Y todo eso es fruto del diablo. Todo eso es obra del diablo. Todo eso es manejo del diablo. Por eso, hermanos, si ustedes realmente han creído y han conocido a Jesús de Nazaret como su Señor y Salvador de sus vidas, no se dejen engañar por las palabras del diablo. No se dejen desanimar por las palabras del diablo. No se dejen vituperar, no se dejen manipular. Porque el cuerpo es una cosa, pero el espíritu es otra. Y el que hace que el cuerpo se mueva es el espíritu, no al revés. No al revés. Yo también, como ministerio y mi esposa, padecemos por tribulaciones, padecemos por tentaciones, pero sabemos en quién hemos creído y sabemos en quién hemos confiado. Y nuestro lugar está aquí, en la iglesia, predicando, intercediendo, adorando y alabando al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y ya el apóstol Pablo hace muchísimo tiempo lo escribía a los habitantes de Tesalónica, porque cuando estábamos con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones. Y así sucedió, como bien sabéis. Y así sucedió, como bien sabéis. Por eso, toda persona que cree conocer a Jesús, toda persona que cree haber nacido de nuevo, toda persona que sabe en quién ha creído y en quién ha confiado, sabe que va a pasar por momentos de tribulación,
que va a pasar por noches de tribulación, que va a pasar por pesadillas de tribulación, que va a pasar por noches en vela batallando su mente contra el ataque del diablo, contra los sueños, contra las pesadillas y contra las malas noches. Pero eso es ataque de Satanás y ustedes lo tienen que saber. Y tienen que diferenciar, y eso no tiene que servir para que se aparten de los caminos de Dios, porque ese es el propósito con lo que lo hace el diablo. Para que se aparten de los caminos de Dios. No lo hacen para otra cosa, para que se aparten de los caminos de Dios. En la película de la Pasión de Jesucristo, está que fue el director Mel Gibson, que es muy conocida, es muy buena película. Es muy dura, es cierto, es muy fuerte, tiene unas escenas de sangre muy realistas, unas escenas de violencia muy sobresalientes. Pero yo cuando vi esa película, la he visto varias veces, cuando vi esa película me quedé con una imagen cuando Satanás pasa por detrás y empieza a ver la gente, cuando Satanás tienta a Jesucristo en el huerto de Getsemaní, y que tiene además una imagen que se ve con la túnica, se ve tapado y no se diferencia muy bien si es hombre o si es mujer o si es hombre. Eso queda ahí, porque a veces actúa como hombre y a veces actúa como mujer, sabiéndole lo que le da a cada uno. Lo que le gusta a la mujer sabe lo que es, un hombre no sabe lo que le gusta a una mujer. Bueno, puede tener una ligera idea, pero en el fondo no sabe lo que realmente a una mujer le gusta. Y la mujer pasa igual, puede conocer al varón, pero no sabe realmente lo que en su interior desea más o desea menos. Pero el diablo sí, y sale por aquí detrás. Y me llama la atención porque la pregunta que le hace o le deja caer, lo deja en el aire, es si realmente su muerte va a servir para algo. Si realmente su muerte va a servir para algo. Y esa es la gran duda que pone Satanás en cada uno de los creyentes, en cada uno de los cristianos, en cada uno de los ministerios, en cada uno de los adoradores, de los músicos, de los evangelistas, de los maestros, de los profetas. Si realmente lo que está haciendo va a servir para algo. Realmente lo que estás haciendo va, porque eso a mí como ministerio me lo pregunta cada 2 por 3. Si realmente va a servir para algo lo que estás haciendo. Si realmente va a servir para algo de lo que estás predicando. Si realmente va a servir para algo de lo que estás cantando, lo que estás adorando o lo que estás sirviendo. Y cuando vemos a nuestro alrededor cómo está entrecomillada la iglesia de Jesucristo, por llamarle de alguna manera, no Jesucristo, sino iglesia, vemos que realmente esa pregunta hoy en día todavía es más real y todavía es más fuerte que en aquel tiempo, porque en aquel tiempo había conocimiento de la palabra de Dios, había temor de Dios, estaba el templo, estaban los fariseos, estaban los escribas, estaba la ley de Moisés, no existía el cristianismo, toda una religión por nacer, la muerte de Jesús, la manifestación tan importante del Espíritu Santo, cómo eran sanadas las personas solamente por la sombra de Pedro o solamente por los paños de Pablo. Vemos cómo el Maestro sanaba a multitudes, solamente algunos con barro, otros con el poder de la palabra, otros solamente poniendo la mano, otros solamente llamándolo desde la tumba. En fin, ven ustedes las diferentes formas de cómo se manifiesta el Espíritu Santo de Dios en aquel tiempo. Y hoy en día, una manera de cómo el diablo obra en las mentes de los cristianos de los ministerios es preguntándoles si realmente va a servir para algo todo el trabajo que estamos haciendo. Si realmente va a servir para algo las predicaciones, las intercesiones, las oraciones y los ayunos que hacemos cada uno de nosotros. Pero piensen ustedes, hermanos, hermanas, piensen ustedes que todo eso es pregunta de Satanás. Todo eso sigue preguntándole, como vemos aquí la palabra que dice
que predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como las que el apóstol Pablo pasó, como la que Pedro, como la que Juan, como la que todos ellos han pasado. Pero ustedes tienen que estar orando, velando, intercediendo, creciendo, si no quieren ser tentados, y cuando llegue esta tentación, cuando llegue el día que sean tentados de esta manera, que tengan cuidado, no sea que su fe mengue y que digan ustedes, hasta aquí he llegado y de aquí no sigo en adelante. Por eso, una de las maneras en la que el diablo, en la que Satanás, en la que los demonios les va a tentar, va a ser a través de la tribulación. A través de pensar algo, a través de sentir algo, a través de tener alguna duda, a través de no comprender algo, etcétera, etcétera. Pero siempre, 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 hermano, recuerden que nos dice la palabra que después de padecer mucho, entraremos en el reino de los cielos. Que después de padecer mucho, recibiremos la corona que está preparada para todos y cada uno de aquellos que crean y que confíen y que sigan adelante con Dios. Vamos a ver otro tipo de tentación que usa, y repito que hay más, que usa el diablo para con la iglesia de Cristo. Vámonos a 2 de Corintios, en el capítulo número 11, versículo 1. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo número 1 en adelante. Porque vemos que la palabra dice lo siguiente: ojalá me toleraseis, dice Pablo, un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pues, aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento en todo, y de todas maneras os lo hemos demostrado. Y luego sigue el apóstol escribiendo, refiriéndose a todo aquello, una comparación que hace entre él y el resto. Pero si nos quedamos con lo más importante, con el versículo número 3, Pablo empieza a escribir diciendo: os hablo de esta manera porque mucho he orado por vosotros. Os escribo de esta manera porque mucho he intercedido. Y hablo así porque mucho he ayunado y he hablado y predicado a vosotros, y cuando estaba con vosotros, y cuando vuelva a estar con vosotros. Pero dice el verso 3 de 1 de Corintios capítulo 11, de 2 de Corintios capítulo 11. Dice: pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, que ninguno de nosotros estamos libres de ser engañados como fue engañada Eva. Que ninguno de nosotros puede creerse más inteligente, más santo o más santa que Eva. Que ninguno de nosotros puede decir: yo jamás me dejaré engañar como se dejó engañar Eva, la madre de todos los seres vivientes, de todos aquellos que somos seres humanos. Yo jamás seré como fue Eva, y yo jamás haré lo que hizo Eva, porque ella, a través de ella y a través de su pecado, llegó la maldición a las mujeres, llegó la maldición a los hombres, tuvimos que trabajar, fueron sacados del huerto, la amistad de Dios y el hombre se rompió, la bendición de la vida eterna en el hombre ya murió ahí, y un largo etcétera. Pero cuando aquí el apóstol dice: temo, como diciendo, tened cuidado, porque en mis oraciones lo siento, que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva,
vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados en la sincera fidelidad a Cristo. O sea, que ninguno estamos libres de este tipo de tentación que es el engaño. ¿Cuántas y cuántas veces no hemos sido engañados por alguna persona? ¿Cuántas y cuántas veces? Y ya no digo solamente inconversos, digo también convertidos. Ya no digo personas que no tienen a Dios, sino personas que conocen a Dios, que se congregan, incluso que tienen ministerio. Y eso lo vemos mucho, lamentablemente, en Proyecto Corazón Internacional. Lo vemos mucho. Cómo entran diciendo una cosa, cómo entran presentándose, yo soy esto, yo soy lo otro, yo tengo esto, tengo lo otro. Yo voy a hacer esto, hermana pastora, yo voy a hacer esto, hermana Claudia, o hermano Sergio, tal, tal. Y luego, al poco de tiempo, vemos como realmente era una persona que estaba engañando, que estaba mintiendo, que lo que quería era meterse en el proyecto para sacar para su propio interés y luego irme de alguna o de otra manera. Unos se han ido mejor, otros se han ido de otra manera. Pero hermanos, que piensen ustedes una cosa, que no están engañando a los responsables, a los coordinadores o a los presidentes o a la pastora o a mí, que no están engañando, hermanos, que no, que creen ustedes que sí, pero no. Lo único que pasa es que lo hacemos por amor a Dios, que lo hacemos para que ustedes se edifiquen, crezcan, maduren y conozcan a Dios, porque luego muchos han pedido perdón, muchos se han arrepentido, pero ya lógicamente no pueden ser las cosas igual que antes. ¿Por qué? Porque se dejaron ellos mismos, sin darse cuenta, sin querer, se dejaron engañar por la carne, por el diablo o por su vieja naturaleza, no lo sé, pero se dejaron engañar porque no hicieron las cosas conforme al modelo que Jesucristo nos enseñó a que lo hiciéramos. No lo hicieron conforme al modelo como establece la palabra, en la que dice que tú sí sea sí, que tú no sea no. En la cual dice, amaos los unos a los otros como yo os he amado, dijo el Maestro. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Pero no dijo, id y predicad el Evangelio que tú quieres predicar, el Evangelio que tú ves, el Evangelio que tú sientes. No, el único Evangelio, el de Jesucristo, el que no hay otro, el de amarnos unos a los otros, el de predicar el Evangelio como el Señor quería, el de orar, el de interceder, el de poner cada uno a disposición del otro lo que tiene, los talentos, los dones, las bendiciones. El Evangelio, el de compartir, como se compartió los panes, los 5 panes con los 2 peces, entre miles de personas. El de compartir las casas, el de compartir la economía, el de compartir lo que tienen, todo eso, para bien de la iglesia, para bien del reino de los cielos. Y no simplemente mirar por mi ministerio, por lo mío, por lo mío, por lo mío. Porque si entendieran realmente lo que significa todas las horas de trabajo aquí detrás del Proyecto Corazón Internacional, no solamente mi esposa, sino también el hermano Sergio, la hermana Claudia, ahora la hermana Yuyu, que está también con nosotros, la hermana Karina, que también está con nosotros, y lo que su padre, Armando Méndez, trabajó con nosotros. Si vieran todo lo aquí detrás, se darían cuenta que todo esto es para la gloria de Dios, que no es para nosotros. ¿Qué es lo que Pablo está escribiendo aquí? Que es para la gloria de Dios, que no es para los apóstoles que han venido, para los ministerios que han estado o los que vendrán, no, que nosotros somos meros hombres y mujeres que estamos de paso. Que lo que realmente importa es no vivir para ti, sino vivir para el Evangelio. No hacer lo que tú quieras, sino lo que querría Jesucristo que tú hicieras. Y pensar sobre todas las cosas. ¿Estoy haciendo lo correcto delante de Dios? ¿Estoy haciendo lo que realmente Dios me demanda? Y les confieso algo, hermanos, les confieso algo. Nos enteramos de casi absolutamente todo. Y si algo no nos enteramos es porque el Espíritu Santo no quiere. Pero que sepan que nos enteramos de más cosas que hacen los ministerios, pero cuando mi esposa me lo cuenta, lo oramos, lo meditamos, lo dejamos en Dios. Decimos, bueno, déjalo, que sea el Espíritu Santo el que quite o que sea el Espíritu Santo el que ponga. Pero que
nos enteramos de muchas más cosas de lo que muchos ministerios creen, pero que en el fondo, hermanos, en el fondo hay carencia de integridad, hay carencia de responsabilidad, hay carencia de transparencia dentro de los ministerios y dentro de la iglesia. Y muchos de ellos, hermanos, muchos de ellos sin darse cuenta, porque luego se ponen en contacto con mi esposa, con proyectos, con los grupos, y piden perdón, y dicen que he hecho esto, que he hecho aquello, etcétera, etcétera. Muchos hermanos es porque se dejan engañar por el diablo, se dejan engañar por el enemigo y no tienen en cuenta todas las palabras de Dios. Por eso ninguno está libre, ni ninguno es más santo que otro. Aquí el único santo se llama Jesucristo de Nazaret. Los demás todos somos objetos de barro, todos somos hojarasca, todos somos seres humanos que nacimos un día y que nuestra fecha de muerte la tiene escrita el Señor. Por eso, otra forma de ser tentado es a través del engaño. Tengan cuidado, porque igual como Dios vio, como engañó o como fue engañado Adán y Eva mediante la serpiente, igual que como Dios vio todo lo que pasamos alrededor, también nosotros nos enteramos de muchas de las cosas que pasan a nuestro alrededor. Bien, vamos a ver otro punto. Porque el diablo tienta muchas veces a la iglesia ilusionándonos con lo que hay en el mundo. Vamos a ver en 1 de Juan capítulo 2, Primera de Juan, primera carta del apóstol Juan, de las tres, la primera, en el capítulo 2, en el versículo número 15 al 17. Primera de Juan 2, del 15 al 17 dice lo siguiente: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea, aquí vemos como otra forma de ser tentados es a través de que nosotros anhelemos, deseemos o queramos ilusionarnos, ser partícipes, estar dentro, participar, aportar, añadir cosas que hay dentro del mundo, hermanos, dentro del mundo. Y eso no es de Dios. Porque lo dice el apóstol: no améis al mundo, no os enamoréis del mundo, no querráis estar con la gente del mundo, no querréis estar con los que se deleitan en las cosas del mundo, ni las cosas que están en el mundo. Ni al mundo ni las cosas que están. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Nada de lo que hay en el mundo. Y aquí se refiere a la maldad del mundo, lógicamente, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. La vanagloria de la vida proviene de Dios, sino del mundo. Lo que proviene de Dios es algo muy distinto. No es los deseos de la carne, es los deseos que están ordenados y responsables y en orden conforme a la carne, no lo que la carne anhela y desea de forma desordenada, es lo que se está refiriendo aquí, porque la carne somos cristianos y somos creyentes y lógicamente también somos carne, haremos cosas, pero con el Espíritu Santo de Dios Él nos hace ver la diferencia de hacerlo en orden o hacerlo en desorden. El Espíritu Santo nos muestra que esto no podemos hacerlo y aquello sí podemos. El Espíritu Santo nos muestra que esto no está bien y que aquello sí podemos hacerlo. Pero la gente que está en el mundo hace lo que bien le parece, hace lo que bien le viene en gana. Y lo vemos ahora, hermano, en todos los lugares de la tierra con la pandemia del COVID-19. Lo estamos viendo cada día. Cada día vemos el comportamiento del hombre. Vemos el comportamiento de los jóvenes, el comportamiento de los no tan jóvenes. Vemos como en todos los países andan
divirtiéndose sin temor ninguno. Andan bebiendo sin temor ninguno. Andan las familias con muchos, se reúnen sin temor ninguno. Sin mascarillas, o como llaman por ahí, sin tapabocas. Lo mismo es, sin mascarilla, les da igual. Vemos imágenes aquí en España de personas, montones, divirtiéndose y ninguno con mascarilla. De personas bebiendo, fumando y ninguno con mascarilla. De personas en la calle haciendo deporte y ninguno con mascarilla. Y lo vemos en todas las imágenes, en todos los países. ¿Y eso qué es? Eso es hacer lo que la carne quiere que haga. Eso es hacer lo que la carne quiere que haga. Eso no es hacer lo que Dios nos demanda que tenemos que hacer. ¿Y luego qué ocurre? Que luego vienen los problemas. Porque las personas que no hacen las cosas como tienen que hacerlo, contaminan a otros. Y hacen que otros se enfermen. Y hacen que otros vayan mal. Eso es los deseos de la carne. Eso es hacer lo que a mí me da la gana. Por eso, cuando las personas empezarán a sanarse y cuando se empezará a controlar la epidemia que ahora mismo está en todo el mundo, será porque ya hayan descubierto una vacuna que funcione bien para los seres humanos y que ya puedan vacunarse aquellos que los diferentes gobiernos determinen como más importante o de factores de riesgo, y habrá de forma escalonada aquellos preferentes a la hora de recibir esta vacuna. Pero que al final, y lo veremos todos, y lo verán ustedes con sus ojos, la única forma de frenar la pandemia será a través de una vacuna. Yo ya lo prediqué esto también, referente a cuando estábamos en confinamiento, esto lo prediqué en mi casa, también trajo un mensaje sobre esto, en cómo en el Antiguo Testamento nos dice la Biblia, cuando una persona se contaminaba, iba al sumo sacerdote, este lo veía y lo que hacía era apartarlo. Se aislaba del poblado en una semana. Al cabo de la semana volvía. Y si veían que seguía con la lepra o que seguía con otra enfermedad de contagio, volvían a decirle, aíslate por otra semana. Y esto ya es muy antiguo, porque esto viene ya incluso en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que no es nuevo lo del aislamiento. Hemos visto incluso el siglo pasado, como hubo también otra pandemia, y yo he visto y hemos visto muchas imágenes en el siglo XIX, en el siglo XX, las personas con las mascarillas puestas. Esto no es nuevo. Pero con todo y con eso, si hay personas que no se le quieren poner y son personas que no quieren hacer lo que las autoridades dicen, luego vienen los problemas. Y eso es ni más ni menos que hacer lo que la carne quiere hacer. Ir en contra de la voluntad de Dios. Por eso, cuando se va en contra de la voluntad de Dios, las personas se buscan ellos solos los problemas. Y no solamente se lo buscan ellos, sino que se lo buscan a otros de forma egoísta y de forma cruel, que incluso lo pueden pagar con la muerte. Por eso, el diablo, que va en contra de la voluntad de Dios, porque vemos luego en esas imágenes que las personas que no tienen mascarilla son siempre los mismos y las mismas. Personas que no tienen temor de Dios, que por su edad se sienten jóvenes, que por su edad se sienten fuertes, que ellos son asintomáticos y creen que no tienen el virus dentro de su cuerpo, etcétera, etcétera. Pero las personas que ya somos más maduras, las personas que maduramos, que tenemos ya años, sabemos que eso es engaño del diablo. Por eso, hermanos, lo dice aquí el apóstol, porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, de los ojos y de la vanagloria de la vida, proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y luego dice algo muy cierto. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea, el mundo pasa, y los deseos que hay en el mundo. Y faltaría aquí, o habría que aportar, el mundo pasa. Y la gente que está en el mundo muere, y la gente que está en el mundo desobedece. Pero luego, cuando mueran, cuando desobedezcan, nadie lo recordará. Y solamente quedarán las muertes que provocaron estas personas por su desobediencia y por darle la espalda, ya no solamente a Dios, sino a las autoridades locales, regionales y nacionales que están diciendo, pónganse la mascarilla,
no salgan de esta manera, no salgan de la otra, no estén juntos, etcétera, etcétera. Todo lo que va en contra de la autoridad, todo acaba mal. Todo, absolutamente todo. Y Dios es autoridad, y todo el que va en contra de Él termina mal. Vamos a ver otro que escribe Santiago en el capítulo 1. Santiago, capítulo 1, versículo número 13. Vamos a ver otra forma de ser tentado. Santiago 1, versículo 13. Dice: bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Cuando de su propia pasión es atraído y seducido. O sea, no controlando el deseo, no controlando la energía, no controlando el orden que Dios estableció para las relaciones humanas, no controlando aquello en lo que yo tengo que controlar. Y luego culpamos a Dios, culpamos a la iglesia, culpamos a la Biblia, culpamos incluso a ministerios. Es que me dio una palabra, es que me dijo esto, es que me dijo lo otro, es que no ha ocurrido. Porque me dijo que hiciera esto y yo lo he hecho de otra manera. Es que yo entendía hacerlo así, o yo entendía hacerlo de otra manera. Pero mira lo que dice la Biblia. Cuando alguno es tentado, que no diga que es tentado por Dios. Porque Dios, como muchos dicen, es que Dios me metió en esta tentación. Es que Dios me ha llevado a esta tentación. No. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino, diferente es que Dios permita que seamos tentados. Eso es muy diferente. Que Dios permita que seamos tentados es una cosa, pero que Dios nos tiente es otra muy distinta. Dios tiene muchísimas cosas que hacer y no se va a poner a tentar a las personas, porque ese no es su trabajo, es todo lo contrario. Si no, de nada serviría Juan 3:16, en el que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que Dios dijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aleluya. No tendría lógica entonces ese texto bíblico. ¿Para qué serviría? O el que escribe Juan: el que no conoce, el que no ama, es porque no conoce a Dios, porque Dios es amor. Tendríamos que eliminar también este versículo de la Biblia. ¿En qué quedamos entonces? En que Dios permite la tentación. ¿Y para qué la permite? Muy sencillo, para que crezcamos. Para que crezcamos. Eso es como cuando un niño pequeño tiene fiebre. Después de la fiebre, ¿qué le ha ocurrido? Que has crecido. Eso es igual. Ay, pero es que la fiebre duele tanto, pero es que la fiebre es tan molesta, que la fiebre es tan dañina, que la fiebre es tan dolorosa, tan fea, Pero después de la fiebre llega el crecimiento. Esto es igual. Dios no tienta a nadie, pero Dios permite la tentación para ver si realmente lo que había en tu corazón era amar a Dios o amar al mundo. Si realmente lo que había en tu corazón era amar a Dios o a alguien que estaba en la iglesia de Dios. Si realmente lo que había en tu corazón era adorarme, alabarme, o si lo que había en tu corazón era recoger los panes y los peces que hay dentro de la iglesia o dentro de los ministerios. ¿Por qué lo dice la Biblia? Por salvos, por gracia, sois salvos. Da de gracia. Por gracia sois salvos. A ti el Señor no te cobró nada. Aleluya. Cuando lo recibiste en tu corazón como Señor y Salvador, a que no les cobró a nadie nada. Aleluya. Nosotros predicamos por gracia. Amén. La pastora, yo, nosotros los hermanos, yo también doy mi diezmo en la iglesia. Nuestras ofrendas. Y las ofrendas. Aleluya.
Pero yo sé de lo que estoy hablando. Santos. Pero el Señor dijo, por gracia sois salvos. Dad de gracia lo que os es dado de gracia. Y Amén. también el apóstol Pablo escribía, unos predican por amor, otros predican por interés, etcétera, etcétera. Pero recuerden, hermanos, recuerden, que si ustedes son maduros cristianos o cristianos maduros, cuando llegue la tentación a sus vidas, cuando llegue la tribulación a sus vidas, no harán caso a la voz del diablo que se les meterá y les dirá, no hagas esto, no hagas lo otro, no perdones, no olvides, guarda rencor, mira lo que te ha hecho, mira lo que te ha dicho, mira cómo se portó contigo, mira cómo no te hizo esto, mira cómo no te hizo lo otro, ¿por qué lo vas a perdonar? ¿Por qué la vas a perdonar? Haz tú ahora lo otro. Eso no es lo que el maestro quería que hiciéramos. Cuando le preguntaron a los fariseos cuál es el primer y más hermoso mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a tú mismo. Le dijo el maestro, cerca estás de la verdad, cerca estás de la sabiduría. El diablo quiere que seamos parecidos a él, que tengamos rencor, que no perdonemos, que seamos carnales, que seamos de doble ánimo, que seamos veletas, que nuestra lengua eche, como dice la palabra, agua dulce y agua amarga. Y eso no es de Dios. ¿Ustedes vieron al maestro criticando a alguien alguna vez? Dígame un texto bíblico donde el maestro criticó a alguien. Al contrario, se lo dijo en la cara a los fariseos. Fariseos hipócritas. Estáis así, así, así. Hipócritas, fariseos, que hacéis esto y lo otro. Fariseo hipócrita, esto y aquello. Y no se escondió. Y dice que durante el día predicaba en la sinagoga, en el templo, y por la noche estaba en el huerto hablando con el Padre y orando. No tenía de qué esconderse. Por eso, hermanos, una forma de la tentación es no controlar su carne, no controlar sus deseos. Lo dice también el apóstol. ¿Estáis enfadados? Muy bien, muy bien. Si somos de carne y hueso, es normal. Pero que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Que le pidáis perdón al hermano o a la hermana. Si os pide perdón, que lo aceptéis y no digáis, no te perdono. Porque entonces estaremos dándole lugar al diablo. Otra cosa muy importante en la que entra la tentación en nosotros es cuando yo no oro. Cuando yo no oro, cuando no tengo tiempo de orar, la tentación entra, ¡zas! Yo creo que lo primero a lo que se dirige el diablo son a los que no oran. Yo creo que le dirán a los demonios, mira, demonios, id a aquellos cristianos que no oran, id a ellos porque es lo más fácil de que podéis entrarle. Porque como no oran, como no buscan de Dios, es muy fácil de que le entréis. Pero no le entréis a los que estén en oración y ayuno, porque os vais a dar con una pared en la frente. Y primero a los que no oran. ¿O es mentira lo que digo? Piensen ustedes como pensaría Satanás. Porque dice que en el infierno hay también unas escalas, ¿verdad? Hay principados, hay potestades, hay huestes de maldad, hay demonios, habrá arcademonios, lo que sea. Si ustedes fueran, ¿qué le dirían? Mira, llegaos a los que andan en santidad. Llegaos primero a los que más oran y ayunan. ¿Le diríais eso? ¿A que no? Está muy fácil. El diablo les dirá, primero tenéis que ir a los que no oran. Y cuando vayáis a esa gente que no ora, vais a ver la de pueblo de Dios que vais a destruir, más de lo que os creéis. Porque son tan pocos los que oran que no tenéis ni idea de los pocos que oran. Y ya de los que ayunan ni digo. Ir a eso, ir a eso. Y cuando empiecen los demonios se reirán y dirán, anda que no hay pueblo de Dios que no ora. ¡Ah! Anda que no tenía razón el padre Satanás o el padre Belcebú, como se llama. Anda que no nos ha dicho que vayamos a los cristianos que no oran, y hemos visto de cristianos que no oran que hemos ido por ellos y le hemos dado una de tentaciones. ¡Guau!
Mateo 26:40. Mateo 26:40. Volvió luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:40 y 41. Volvió a sus discípulos y los halló, ¿cómo? Unos con el WhatsApp, otros con el Facebook, otros con el Twitter, otros con Instagram, otros con el YouTube, otros con el Internet, otros viendo el fútbol, otros con los niños en el fútbol, otros viendo la película de no sé qué. ¿O es mentira? Porque en aquel tiempo, hace 2000 años, no existía WhatsApp, no existía Internet, no existía Facebook, redes sociales, YouTube, no existía nada, no existía ni la luz. ¿No habéis podido velar conmigo una hora? Hombre, estando los mensajes del WhatsApp, ¿cómo iba a velar conmigo una hora? Estando el Facebook, ¿cómo voy a velar una hora? Imposible, no tengo tiempo. Eso es lo que se refiere el maestro. Ese velar y orar de aquel tiempo a los apóstoles es lo que hoy es los caramelos que el diablo pone del WhatsApp, el Facebook y todas estas redes sociales. Las que hay y las que vendrán, porque vendrán más. Y luego se meterán en las chinas como el TikTok, y luego vendrá otra India que se llamará de una manera, y luego vendrá otra que se llamará de otra, pero siempre se entregará entre una y otra para perder el tiempo, para no perder el tiempo. Por eso se refería al maestro: ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Pero a que nos tiramos en el WhatsApp más de una hora, ¿verdad que sí? Y dos, y en el Facebook y todo, porque pasarán del Facebook al WhatsApp, y del WhatsApp al Twitter, y del Twitter a YouTube, y así irán. El caso es ni velar ni orar. Por eso yo decía que les dirá el diablo: mirad, demonitos, soldados de demonitos, idos primeramente a los cristianos que no oran y que pierden el tiempo haciendo esto. Veréis como así ya todos los días van a caer decenas de miles de cristianos. Ya lo veréis. Porque vais a ir un día, lo vais a tentar, otro día lo vais a tentar, otro día lo vais a tentar, otro día lo vais a tentar. Y veréis cómo van a caer mucho. Y el maestro nos dijo: velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu, la verdad, está dispuesto. El espíritu está dispuesto. Pero la carne es débil. El espíritu, la comunión tuya con el Señor, tu alma está dispuesta, tu comunión con Dios está dispuesto, pero tu carne es débil. ¿Por qué? Porque es más divertido entrar en Facebook, es más divertido ver una película o un vídeo en YouTube, es más divertido ver lo que ha pasado en WhatsApp y ver los perfiles y lo que ha puesto uno y lo que ha puesto otro y el estado y ir para acá y ir para allá, es mucho más divertido. Y luego llega el domingo y no tenemos ganas de ir al culto, porque no hemos quedado dormidos, hemos ido muy tarde a la cama, tenemos mucho sueño, el diablo se ha encargado de que vayamos a la cama enfadados para no ir al culto con ganas el domingo, porque el diablo es muy inteligente y su deber es, o su trabajo es, ir en contra de la voluntad de Dios. En ustedes está, hermanos, en ustedes está. No lo digo yo, lo dice la Biblia, ¿eh? Y lo último, vamos a ver ya el último. En el capítulo 21 de Lucas, capítulo 21, vamos a ver el versículo 29. Lucas 21,
verso 29. Porque también para muchos otros cristianos, y este mensaje es para los cristianos, muchos se afanan con las preocupaciones, con el dinero, con los coches, con las hipotecas, con las segundas residencias, con las vacaciones, con los puentes, donde lo paso, donde voy. Lucas 21, 29 dice lo siguiente. También le dijo una parábola. Se refiere a Jesús. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando veis que ya brotan, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de las preocupaciones de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, o sea, Jesús. De día enseñaba en el templo, y por la noche salía y se quedaba en el monte que se llama de los Olivos. Y todo el pueblo acudía a él por la mañana para oírlo en el templo. Luego lo dice también el maestro, mirad, el verso 24, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen, no se carguen. ¿Qué significa no se carguen? ¿Qué significa no se carguen vuestros corazones? Él no dice de que no llevéis carga, él no dice de que vais a ser cargado, de que vais a llevar peso. ¿Por qué? Él no dice de que no vamos a tener preocupaciones, de que no vamos a tener discusiones, de que no vamos a tener problemas. Él no dice eso. Dice que no se carguen vuestros corazones, porque yo puedo ir con un peso que puedo llevar, o puedo tener un peso que ya no puedo llevar. Eso es lo que dice. ¿Y a qué se refiere? Pues se refiere a la glotonería, a la embriaguez, de las preocupaciones de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Velad pues orando en todo tiempo. Porque muchas veces los cristianos quieren más, y quieren más, y quieren más, y quieren más, y quieren más, como la gente que está en el mundo. Como la gente quiere más lo que está en el mundo. Y tienen un coche y quieren dos. Y si ya el coche está viejo, se compran uno nuevo. Y si tienen una casa, quieren una segunda residencia, como se llama ahora. Residencia. Ya no una segunda casa, no. Residencia. Una segunda residencia se llama ahora. Y si antes veraneaban una semana, ahora quieren dos. Y si antes veraneaban cerca de casa, no. Ahora hay que coger el avión. Y si antes veraneaban en España, ahora mínimo o Canarias, o Mallorca, o el extranjero. ¿Por qué? Porque yo tengo que ser como la gente del mundo. Y me tengo que sobrecargar y llevar un peso que no debo como la gente del mundo. Porque luego a la gente del mundo tú le preguntas y te dicen que yo no tengo, pero yo lo pido y ya lo pagaré como sea. Bueno, yo no tengo, pero ya lo pagaré. Bueno, yo voy, pero ya veremos, claro, ya veremos. Y vemos todos los días en la televisión, ¿verdad? La radio, las noticias económicas, y es para llorar. Por lo menos en España, para llorar. El paro que hay, el déficit como ha caído, un 20% por debajo de lo normal, la de ERTES que hay, más de 1.100.000 personas en España, en su casa, ninguno trabaja.
7 millones de parados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, yo no digo todos, por supuesto que no, pero muchos de ellos posiblemente serán, cuando tengan problemas económicos, serán porque han sobrecargado su alforja sin necesidad de ellos. Y es lo que el Señor nos advierte. No os sobrecarguéis con las cosas que en el mundo hay, porque vosotros no sois del mundo. Igual que yo no soy de este mundo, dijo Jesús, vosotros tampoco sois de este mundo. Porque el mundo lo que os va a llevar es a tener problemas y dificultades. Vamos a orar. Amén. Señor, bendito es tu nombre y tu gracia y tu misericordia. Y yo te ruego y te pido que tú tengas a bien, Señor, el tocarnos en esta hora, Padre, el rodearnos con tu Espíritu Santo, llenarnos con tu gracia y con tu misericordia. Señor, ayúdanos cuando seamos tentados a agarrarnos fuertemente a ti. Cuando seamos tentados a que nadie mengue nuestra fe. Cuando seamos tentados a que nos acordemos siempre de ti y que recordemos y que miremos y que recapacitemos y veamos cada uno de nosotros en lo que nos hemos equivocado, en lo que hemos hecho mal, en por qué hemos llegado a esta situación. Porque tú no tendrás la culpa de ello, con total seguridad que la tendremos nosotros. Ayuda a tu iglesia, Señor, a que no sea engañada por Satanás, a que no sea manipulada por el diablo, porque se pierden días de bendición en tu casa, se pierden días de edificación, se pierden días de aprender de tu palabra, se pierden días en los que tú hablas a sus vidas, se pierden días en los que tú estás con ellos o con ellas, se pierden días en los que el Espíritu Santo habla a sus vidas, se pierden días en los que pueden tomar fuerzas nuevas cuando vienen al culto. Se pierden días en los que tú los limpias como el pastor limpia y desparasita a las ovejas que tiene. Se pierden días en los que tú hablas a tu pueblo. Se pierden días en los que recibimos el Espíritu Santo. Se pierden tantos y tantos días en disfrutar de la palabra, en meditar en la palabra, Señor. Y podríamos seguir por horas así, Señor. Pero yo te pido por tu iglesia, para que recapacite, para que se dé cuenta, para que no olvide lo importante que es hacer tu voluntad y tenerte a ti. Señor, tú lo dijiste, Maestro, no nos metas en tentación, porque a veces muchos lo superarán, pero quizás otros muchos no la superen jamás. Señor, danos fuerzas, porque sabemos en quién hemos creído y en quién hemos confiado. Lo ponemos todo delante de ti. Prepara nuestros corazones, Señor, para cada día estar cerca de ti, para cada día hacer tu voluntad, para cada día aprender algo nuevo de ti, Señor. Porque en ti somos más que vencedores. Y porque tú eres la verdad, tú eres la vida, tú eres lo más importante. Gracias por todo. En tu nombre, Yeshua, yo lo pido todo en esta hora. Amén y amén.